regresamos a Argumentos. Gracias por seguir en sintonía por la señal de Globovisión. Seguimos conversando con el director, editor de Infocifras, Víctor Manuel García. Veíamos entonces la fotografía de esta cumbre, una fotografía de presidentes con algunos cancilleres. En el caso de Venezuela, Iván Gil presente, el canciller. Así es. Tenemos por allí las imágenes. Y el canciller de Nicaragua también. El canciller de Nicaragua también. Bueno, ahí está la fotografía, cuando es recibido. Falta la foto oficial de la cumbre, que ya debe estar por llegar. Ya la foto salió. ¿La foto oficial? Sí, la vi como a eso de la 1:30 de la tarde salió la foto oficial de la CELAC, la vimos. Retos que tiene América Latina por delante. Después de la pandemia, el continente también se dio cuenta de que no había forma de integrarse y de encontrar soluciones, por ejemplo, para conseguir las vacunas, mientras, por ejemplo, Estados Unidos y Europa tenía resuelto el tema de la vacunación para sus habitantes. América Latina estaba viendo cómo poder resolverlo. Hablabas de Perú hace un momento por el tema de las protestas, pero hace 2 años vimos imágenes de la gente en Perú muy mal, graves, por el tema de la pandemia, la falta de vacunas. La cantidad de muertos en las calles. Sí, imágenes escalofriantes, y igual en nuestro continente, la llegada de las vacunas a Venezuela, el tema de las sanciones, es decir, pues una serie de problemas y de conflictos que tiene nuestra región, así como el tema de la educación, que es tan vital para el crecimiento de nuestros países. La educación pues cayó en unos niveles en América Latina alarmantes, según también la UNICEF, la deserción escolar, los bajos índices de la calidad de la educación, porque además obligó a que muchos tuvieran que ver clases vía online y cómo estaban las conexiones en América Latina. Es decir, son muchos los problemas que hoy hay en distintos países de nuestro continente, cada quien con su realidad, pero hay elementos en común que justamente estos mecanismos de integración deben abordar. Te voy a dar un dato, voy a comenzar por lo último que dijiste. En SECA Consultores me mostraban ayer una investigación de opinión pública que se hizo a nivel de las escuelas, escuelas privadas, escuelas públicas, escuelas rurales, y en el 72% de estas escuelas, de esta muestra, de aproximadamente unas 360 institutos educacionales, el 72% no tiene conexión a internet. O sea, ¿cómo íbamos a llegar nosotros a las clases online si no tenemos internet en nuestras escuelas? ¿Y cuánto tiempo se perdió en eso además? ¿No? Otra, la cuestión de la electricidad, el sistema eléctrico. En casi un 81% de las escuelas tienen que paralizar las clases porque al día se va la luz a determinadas horas. Así están nuestras escuelas, esa es la realidad. Ahora, este es el caso de Venezuela, pero es que el caso de Latinoamérica, el caso de Bolivia, el caso de Perú, el caso de otras latitudes es más o menos similar. Entonces, por eso era la importancia que tenía esta cumbre de la CELAC de tocar el tema social. Y como tú dices, dentro del tema social, lo fundamental son los temas que tienen que ver con la salud, son los temas que tienen que ver con la educación. Estamos viendo cómo el COVID está cobrando todavía víctimas en Venezuela, para no hablar de otros países, porque hay unos rebrotes de unas nuevas cepas, de unas nuevas del COVID-19 con la variante tal, con la variante cual. Veía en el portal infocifrastv.com, creo que ayer o antes de ayer se habían diagnosticado unos 13 nuevos casos de COVID. Por supuesto, gracias a Dios, no es tan mortal como en la primera etapa, cuando tuvimos que ir a aquella pandemia y a aquel recogimiento que todos hicimos con medidas para enfrentar, medidas estrictas, medidas de salud estrictas. ¿Por qué? Porque ya se creó el efecto invernadero con la cuestión de los vacunados. Entonces, por eso ya el COVID no es tan fuerte como antes y ya no causa la misma mortalidad que tenía hace 2 años cuando la pandemia. Pero ahí está el problema de la educación. Para mejorar la educación de nuestros hijos es necesario alimentar a nuestros hijos. No podemos mandar un niño desnutrido, no podemos mandar un niño con mala alimentación al colegio porque ese niño no te va a rendir en la escuela. Entonces, antes teníamos desayuno, almuerzo
y merienda en los colegios. Eso ha quedado atrás, esos planes de alimentación para nuestros hijos, para nuestros menores. La investigación y la docencia era algo fundamental, sí. La extensión en las universidades. Yo recuerdo cuando yo estaba en la Universidad Vargas como autoridad académica y después en la Universidad del Caribe como autoridad académica, que para nosotros era fundamental la extensión. ¿Qué es la extensión? Que tú puedas desarrollar desde cualquier parte del mundo donde estés cursos, investigación, mejoras profesionales. Bueno, eso no se puede hacer, no se puede hacer. ¿Por qué? Por lo que ya acabo de decir. ¿Cómo vas a mejorar tú tu capacidad intelectual si no tienes cómo conectarte con una universidad en el exterior porque se te cayó el internet? Y el internet en Venezuela es de lo más lento. ¿Cómo funciona el internet en Infocifra? Gracias a la empresa privada. Nosotros tenemos que pagar una buena cifra de dinero a través de uno de nuestros aliados estratégicos para poder alcanzar el pago de 1 mega que lo aumentaron de 21.25 a $45 el mega. Bueno, y es lo que dicen los ciudadanos, aquí todo aumenta y aumenta en dólares, pero los salarios no, y por eso las cosas están así en las calles. Y en el caso nuestro que tenemos 50 megas, hay que ver lo que hay que hacer para mantener una ventana de transmisión. Bueno, yo me pongo en el caso de Globovisión, de verdad que yo siempre le he dicho a Raúl Gorrín, quien es mi amigo personal, le he dicho, Raúl, si algo tienes tú que has hecho bien, es mantener una ventana abierta para la comunicación de todos los venezolanos. El tema de las comunicaciones, que también es otro de los temas de los que sugirieron abordar en una comisión especial dentro de la CELAP. Si no tomamos estos temas en serio y nos quedamos en el discurso, en decirnos 4 cosas, porque yo formo parte del grupo ideológico de amigos, el grupo de amigos ideológicos, como lo denunció Luis Lacalle Pou, o formo parte de la derecha ultra radical que quiere acabar con las democracias. No, ese no es el discurso. El discurso es cómo le vamos a llevar comida a nuestros hijos para que se alimenten bien y puedan ir al colegio. El discurso es cómo mejoramos las escuelas en Venezuela y en Latinoamérica. ¿Pero qué hace falta para que este tipo de acciones se puedan concretar en estos escenarios internacionales? Como decía el mismo Gustavo Petro, con más acción y menos discurso. Como lo dijo Gustavo Petro, y sobre todo como algo que enseñó el libertador Simón Bolívar, que es la verdad, los pueblos avanzan hacia el término de su desarrollo con el mismo paso con que avanza la educación. Si nosotros no tomamos la educación en serio en la América Latina, vamos a seguir siendo un continente, bueno, que tal vez hasta África, el continente africano nos adelante. Pero es que los organismos internacionales lo decían, el crecimiento económico de América Latina se ha visto afectado y una de las razones es por el tema de la educación. Claro. Así es la realidad. Nosotros nos vamos a la pausa. Ya regresamos, al regreso más, Víctor. Bueno.